los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada y que percibe en el viento cómo será el verano. Gente de a pie, por la radio pública. Mariana Enríquez y Más allá de la inundación. Hoy estamos bonaerenses y yo justo este fin de semana leí un libro que salió hace algunos meses y lo tenía ahí en la pila porque pensaba, bueno, esto es algo que tengo ganas de leer porque conozco el lugar, conozco las ruinas de Pecuén y el pueblo que está al lado, que es Carué. Y Josefina Licitra, la cronista, que trabajó en varios lugares, en Orsay, etcétera, pero sobre todo escribe libros con los temas que le interesa. En estos meses publicó un libro que se llama El agua mala, que es una crónica de Pecuén, se llama Crónica de Pecuén y las casas hundidas, que es un viaje ahí. Y el libro es muy desolador, además de que está muy bien escrito, pero sobre todo por el grado de olvido de esta tragedia, de esta tragedia de la provincia, que yo creo que tiene mucho que ver con la época en que ocurrió. La inundación de Pecuén, que es un pueblo que estaba al lado de Carué y que era muy famoso porque era un resort turístico muy importante, porque estaba al lado de está. Es difícil decir está o estaba, digamos, porque no existe más el pueblo como pueblo, pero están las ruinas y de hecho se lo puede visitar. Pero en todo caso, digamos que está al lado de un lago, que es el lago de Pecuén, que tiene 400 veces más sal que el mar. Quiere decir que uno se mete ahí, flota, y además tiene como muchas propiedades curativas para el reuma, etcétera, etcétera. Entonces se había convertido como en un resort, además un lugar como de vacaciones de spa, ese tipo de vacaciones saludables antes de que esto fuera famoso. En 1985 el pueblo que tenía apenas 800 habitantes totales, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que vivían ahí, ¿no? Pero que en temporada llegaba a tener, qué sé yo, de 25.000 para arriba, se inundó con 8 metros de agua, que es una locura. Y la causa de la inundación fue una mezcla de desastre natural, quiero decir, llovió mucho, y otro, una situación geográfica extraña, digamos, el lago de Pecuén es uno de 6 lagunas que se llaman las lagunas encadenadas que no tienen salida hacia ningún lado. La única que tiene es la primera de todas de esta cadena de lagunas, que tiene como un desagüe, pero hay un momento que aparentemente se hizo un canal para evacuar agua de unos campos que estaban cerca de esta laguna Alsina, que es la que sí tiene salida, digamos, para que esos campos puedan ser aprovechados para la agricultura. Mandaron todo el agua al Alsina y subió. Y estas lagunas, no salen para ningún lado. Entonces, si llueve o pasa algo... La cuestión es que lo que pasó es que se rompió el terraplén, además de una gran lluvia. Es medio pareció lo que pasó en Nueva Orleans. Y quedó el pueblo en nada, en noviembre de 1985, gobernación de Alejandro Armendáriz, abajo del agua. El libro lo que hace primero es reconstruir la historia de este resort, que también es como una de esas pequeñas historias sobre la Argentina y como el ocio de los argentinos, que es absolutamente fascinante. Como en 1903, cuando llega el ferrocarril y se funde Pecuén, se convierte en un lugar de la clase alta, básicamente, que en 1920 con la Belle Époque se consolida, digamos. Y para 1940 tenía 5.000 camas, tenía 4 trenes diarios en temporada alta. Y 2 edificios míticos que ya no existen más. Uno se llama el Castillo de la Princesa, que era un castillo medieval donde vivía una húngara. ¿No? Y un hotel que se llama el Hotel Royal, que tenía 36 baños con agua del lago, además de que estaba casi todo construido, los pisos y las escaleras eran de mármol. En los años 40, con el peronismo, cambia el turismo, obviamente, porque cambia los hábitos y aparece un nuevo público. Aparecen los hoteles sindicales. Este gran hotel se convierte en un hotel hidrotermal muy grande. Y en 1970 ya es un lugar totalmente popular, con piletas de agua dulce, con 250 hospedajes.
y con un turismo que tiene que ver además con la gente grande que va por los problemas de reuma y qué sé yo, y se convierte por algún motivo en un lugar favorito de una parte de la comunidad judía que le gustaba mucho ir ahí por... Anda a saber. Le gustaba. Una cuestión, anda a saber. Sí, la cuestión es que cuando esto, porque se parece el mal negro, dice bajito Mario Weinfeld, pero es posible, una identificación. Bueno, la cuestión es que queda el paisaje, si ustedes lo ven, yo lo conozco, Pecuén y Josefina Licitra en su libro El agua mala lo describe muy bien, es un paisaje realmente posapocalíptico por varias cuestiones. La primera es que el grado de sal que tiene esa agua hace que cuando se retire, ya se retiró, queden, por ejemplo, los árboles completamente blancos y con todas las raíces afuera, porque quema. O sea, esto es una cosa que quema los cimientos de las casas, digamos. Entonces es como, los árboles parecen hechos de ceniza, parece que los vas a tocar como una ceniza de cigarrillo, que los vas a tocar y se van a derrumbar. El agua, digamos, tiene sea monkeys. ¿Se acuerdan de los sea monkeys? Bueno, los sea monkeys, sí, son de ahí. Los sea monkeys son sí, los sea monkeys son, es un bichito que se llama Artemia salina, que tiene la capacidad de tener animación suspendida y se vendía como en unos bolsitos, y parece que el tipo que lo comercializa lo saca de ahí, sin noticiar a la gente del pueblo en su momento, en los años 70, 80, cuando se hace popular, y parece que los quieren revitalizar. Pero uno va ahí y ve los sea monkeys. Y parece que es el motivo por el cual hay flamencos en el lago en este momento, y los flamencos tienen un color rosado muy, muy, muy rosado, demasiado, y parece que es porque comen los bichitos los sea monkeys. Pero, no, es tremendo. Y lo que además tiene la crónica es que ella entrevista al intendente, entrevista a gente que quiere volver, que básicamente hasta se está haciendo la casa, porque hay una parte que no se inundó del todo, y que tiene confianza además que el agua no va a volver, cosa que es muy improbable. También entrevista a gente que está llena de rencor y de como una impotencia terrible, porque hay gente que perdió todo y que después... 85, imagínense, la guita que les dieron se convierte en australes, las casas que les dan con el plan no son buenas casas, están como justamente resentidos, digamos, ¿no? Y además lo que pasó, como pasa siempre en estas grandes catástrofes, hubo muchas muertes por estrés, gente muy joven que muere muy joven por estrés, y todo esto es como una grandísima acusación, no solamente a la negligencia que causa esto, sino como al orden natural y también a sí mismos, porque hay una especie de negación de los habitantes a irse, y sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con la época, que explica muy bien Josefina, que es que en 1985, que hay que pensar en la cabeza de un habitante de un pueblo en 1985, un pueblo que pasa relativamente sin, tiene creo que uno o dos desaparecidos, Pecuén ni siquiera desaparecidos, creo que tiene como problemas de... políticos durante la dictadura mínimos. O sea, es un pueblo que pasa, que sobrevuela la dictadura en una especie de ensoñación, pero luego en el 85 tampoco estaba la costumbre, digamos, entre comillas, de reclamar, de protestar. Entonces había voces que decían, che, esto se inunda, y no había como la fuerza que puede haber ahora de ir y hacer un escándalo. O sea, había una especie de pacto de silencio inconsciente que tiene que ver con cuando pasa esto. Y que en la tristeza de las ruinas está. Entrevista a los bomberos, por ejemplo, que se encargaron de rescatar a los cajones de muertos. Se inundó el cementerio. Entonces volaron todos los cajones. No volaron, flotaron. Igual hay como tú un mito espantoso que ella también lo desmiente, que es que no es que flotaban los cadáveres, porque adentro los cajones tienen una protección de zinc, digamos, no es que sale volando el cuerpo. Eso es una cosa como una antigüedad, flotaban, pero sí es muy impresionante la escena. Tan impresionante que hay un momento que se hace un referéndum en el pueblo, y como empieza a bajar el agua un poquito y quedan a la vista las cruces y todo de los nichos, sobre todo, se hace un referéndum y la gente medio aterrorizada dice no, que no se vea nada, y decide romper todo. Entonces ahora que está el agua retirada y uno puede visitar el cementerio, además está destruido por ellos, que en un momento de, qué sé yo, es difícil pensar en lo que puede hacer uno en esta situación, y más con esas cuestiones. Ahí filmó El viaje, Pino Solanas, toda la parte cuando vemos y ese Cristo que se ve en un momento de cosas es el Cristo de Salamone, que es un arquitecto muy famoso que hizo ahí. A lo que va a ver Josefina Licitra cuando va es el matadero
de Salamone, que quedó intocado, una cosa increíble, pues es una construcción de los años 30 y que está rodeado de estos árboles que parecen del Día de los Trífidos. Sí, es muy impresionante. Entrevista a familias tradicionales, arma un mapa de lo que quedó con mucha delicadeza, digamos, ¿no? Y con la suficiente, con los suficientes elementos como para que uno pueda determinar responsabilidades, digamos, decantar las responsabilidades de por qué fue esto, por qué pasó esto, pero sobre todo el libro tiene una muy hermosa y muy profunda melancolía por algo que fue muy terrible, por un paraíso perdido, digamos, ¿no? Pequeño, modesto, pero ya ido, y que además fue olvidado. Quiero decir, yo me ponía a pensar cuando lo leía, si esto pasa ahora, estamos 24 horas con todos los canales. En el 85 esta gente no podía hacer nada. Fue uno de los primeros cortes de ruta que se registran, los que hicieron los habitantes de Pecuén en otro momento en que en Carué empezó a salir agua de todos lados y estaban bastante asustados porque temían que el agua les llegue ahí y decían, de nosotros no se acuerda nadie. Y bueno, el libro está impregnado de eso. Se llama El agua mala, lo escribió Josefina Licitra y nada, es una historia bonaerense, hoy que estamos bonaerenses, muy triste y contada de una manera muy linda. Mariana Enríquez.